Hola, me llamo Diego Palau, soy psiquiatra, soy el director del Servicio de Salud Mental del Hospital Pare Taulí y en este vídeo vamos a abordar de una forma sencilla y práctica la detección y el manejo del riesgo de suicidio, que ya avanzo que es uno de los problemas más importantes que vamos a ver asociada a la depresión que tratamos de mejorar con el programa INDI. Solo unos datos para encuadrar el problema, la dimensión de la tragedia. El suicidio es la primera causa de mortalidad prematura en jóvenes de entre 25 y 45 años de edad. En Cataluña fallecieron en el año 2015 489 personas, 3 de cada 4 eran hombres. Aquí podéis ver en esta gráfica cómo las diferencias entre hombres y mujeres son mayores justamente en estas franjas de edad, en que es más frecuente el suicidio, entre 25 y 55 años. Aquí tenéis los números absolutos de mortalidad por suicidio en cada una de las franjas de edad. En esta gráfica podéis ver cómo las tasas de suicidio por 100.000 habitantes de Cataluña, de España y de Europa prácticamente no se han modificado en los últimos 15 años. Aunque hay pequeñas diferencias, las tasas de Cataluña oscilan entre 5 y 7 casos por 100.000 habitantes de año, las de España entre 7 y 8 casos y las europeas entre 11 y 12 casos por 100.000 habitantes y año. Realmente lo importante es que no hemos conseguido modificarlas. Fallece una persona cada 40 segundos en el mundo, 1 millón en total cada año, mucho más personas que por cualquier otra causa de muerte violenta, incluidas las guerras y los actos terroristas. En esta gráfica podemos comparar las tasas de suicidio, la evolución de las tasas de suicidio de los accidentes de tráfico y los suicidios en Cataluña en los últimos años. Como podéis ver, hay una disminución muy considerable de la mortalidad por accidente de tráfico, que tiene su punto de inflexión en el año 2007, donde por primera vez empiezan a ser menores que las de los suicidios, que, como decía antes, no se han modificado en los últimos 15 años. Esta incapacidad para disminuir las tasas de mortalidad por suicidio, la mortalidad por suicidio, es un hecho realmente doloroso a nivel social y a nivel general, pero debe de ser especialmente importante para los profesionales de salud si observamos estos datos que ahora muestro, que son los datos de los estudios de autopsias psicológicas, porque los factores de riesgo del suicidio consumado más importantes tienen que ver con problemas de salud, con problemas en los que nosotros, los sanitarios, los profesionales de la salud, tenemos una responsabilidad directa. En primer lugar, las tentativas de suicidio, que aunque no las podemos modificar, los antecedentes de tentativas de suicidio sí que tenemos que registrarlos y nos sirven para monitorizar, para identificar los casos que van a tener un cierto riesgo incrementado a lo largo de toda la vida. En segundo lugar, la enfermedad que estamos abordando con el programa INDI, la depresión y otros trastornos afectivos, que es realmente la enfermedad más estrechamente asociada a la muerte por suicidio. En tercer lugar, el trastorno por uso de sustancias, especialmente el alcohol, que evidentemente desde primaria hay mucho que decir sobre cómo gestionar el consumo de alcohol, y que sabéis que aumenta la impulsividad y aumenta exponencialmente el riesgo de suicidio. Y por último, algunos factores sociales que aquí quedan marcados, como vivir solo o sin apoyo, y que aunque desde el ámbito sanitario no tenemos una respuesta completa para dar respuesta a este problema, sí que somos responsables de la detección y de la coordinación con los servicios comunitarios para poder reducir esta soledad subjetiva, esta falta de acceso a ayuda que padecen las personas que cometen suicidio. Todos habéis vivido el caso de un hombre de mayor que ha quedado viudo y que tiene alguna enfermedad crónica y que consume alcohol en mayor o menor medida y que puede haber muerto por suicidio en vuestro entorno. En esta diapositiva hemos querido resumir algunos datos epidemiológicos de las conductas suicidas en general, poniéndolas en contexto con la asistencia sanitaria que reciben. Lo más frecuente es la ideación suicida, que afecta a un 9% de la población. En segundo lugar, las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. En tercer lugar, aquí tenemos las tentativas de suicidio, que afectan un 2,5% de la población. Y por último, el suicidio consumado. Suicidio consumado que a nivel global, estos son datos globales, afectan
a nivel mundial a 20 personas por 100.000 habitantes y que mayoritariamente en todo el mundo y también aquí están seguidas y reciben una exclusión exclusiva en atención primaria. Esto también lo hemos podido comprobar en Sabadell, donde desde hace más de 10 años evaluamos todos los casos de suicidio consumado, casi 30 casos por año en una población de 500.000 de habitantes. Apenas un 30% seguía tratamiento en salud mental especializada. Esto es una oportunidad desde los servicios de atención primaria para detectar y gestionar el riesgo y poder resolverlo. Solo unos conceptos muy básicos que nos permitan entendernos sobre cómo manejar y gestionar las conductas suicidas. Todos sabéis que el suicidio consumado es la muerte autoinfligida, la muerte que se provoca a la propia persona. Hay más polémica en cuanto a qué entendemos por tentativa de suicidio. Tenemos que dejar muy claro que cualquier conducta suicida, incluyendo intoxicaciones voluntarias, autolesiones, independientemente de la gravedad, que tienen una clara intencionalidad manifiesta de causar la propia muerte, deben de ser consideradas tentativas de suicidio, independientemente, insisto, de la gravedad. La rescatabilidad es un concepto que nos habla de la probabilidad de que la conducta suicida pueda ser interrumpida, puede ser eliminada o cortada por otra persona del entorno. Y por último, el grado de letalidad, que es la potencialidad del medio que utiliza el suicida para causar su propia muerte y consumar el suicidio. Por poner solo un ejemplo, los medios más letales serían la precipitación desde una gran altura, utilizar armas de fuego o lanzarse al tren o al metro justo cuando está entrando en la estación. En función de estos dos factores, de la rescatabilidad y de la letalidad, podemos hacer una ecuación que nos permita determinar en la evaluación de un caso concreto de una forma muy sencilla cuál es la gravedad del riesgo de suicidio inminente y poder actuar estableciendo un plan de seguridad que asegure que ese paciente con un nivel de riesgo alto pueda recibir una atención especializada, estableciendo, insisto, un plan de seguridad que haga accesible ese tratamiento necesario en ese momento. Bien, ¿cómo identificamos el riesgo de suicidio en atención primaria? En primer lugar, tenemos que decir que tenemos que explorar siempre el riesgo de suicidio en todos los pacientes con síntomas depresivos. Esto es algo que sabéis que no se hace de forma sistemática por muchos motivos, por desconocimiento, por dificultades de manejo, etc., pero que insisto que es la clave para que consigamos cambiar las tendencias que veíamos antes, que desde hace muchos años no hemos logrado cambiar. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la entrevista clínica, algo que todos sabéis hacer. Una entrevista que tiene que ser empática, con tiempo suficiente y generando confianza. Muchas veces en un ambiente de intimidad. A veces el acompañante, la persona más cercana a la persona que tiene ese riesgo de suicidio, puede ser un obstáculo porque la persona que tiene ideas de suicidio puede sentirse avergonzado de confesar o de explicar que ha tenido estas ideas delante del familiar. Por tanto, os aconsejo que lo hagáis si es posible solo con el paciente, al menos esta parte de la entrevista. Y no emitir nunca juicios de valor ni ningún tipo de valoración moral. Si consideramos que el riesgo de suicidio, que la conducta suicida es consecuencia de un problema de salud, tenemos que actuar de forma profesional. Sois profesionales de la salud y la evaluación del riesgo de suicidio no tiene que tener ningún tipo de consideración moral ni ninguna moralina. Tenemos que explorar específicamente el riesgo de suicidio y cómo. Bueno, ya ha salido en otras partes del curso. Hay una pregunta de screening que aparece en la PHQ-9 o en la mini interview, en el módulo de depresión, que es si en las últimas 2 semanas ha tenido pensamientos sobre que sería mejor morirse o sobre hacerse daño a sí mismo de alguna manera. Aquí tenéis la pantalla del PHQ-9 tal y como aparece en la guía informatizada de la depresión, en la que podéis recordar esta pregunta. Cualquier respuesta en cuanto a la frecuencia de esta idea de morirse implica pasar a un segundo momento, a una segunda fase de explorar con más profundidad el riesgo de suicidio, utilizando el módulo de riesgo de suicidio de la mini interview, y que tiene 6 preguntas. Como podéis ver en esta diapositiva, las 2 primeras ya las hemos hecho al hacer esta pregunta de screening. Ha pensat que seria millor morir-se, o ha desitjat estar mort, o ha volgut fer-s'hi mal. La respuesta positiva a estas 2 preguntas nos da un riesgo bajo. Si el paciente ha pensado en el suicidio, tendríamos ya un riesgo moderado, y solo si ha
planeado el suicidio de alguna manera o ha intentado matarse, estaríamos entrando en un riesgo alto que implicaría necesariamente la intervención de un especialista. Si ha intentado suicidarse alguna vez en la vida, antes de un mes, que es cuando consideramos que el intento es de alto riesgo, esto nos confiere un riesgo bajo y por tanto tenemos que considerarlo, como decía antes, un marcador para determinar que esta persona puede tener riesgo si concurren otros factores en el futuro. Aquí tenéis como recordatorio la pantalla como aparece en la escala Mini, que es un instrumento de screening en la guía informatizada de la depresión dentro del sistema ECAP. Y por último, unos consejos de cómo manejar este riesgo de suicidio que hemos detectado con este instrumento de screening y que hemos segmentado en riesgo bajo, moderado o alto. Los riesgos bajos y moderados, cuando la escala Mini tiene entre 1 y 5 puntos o moderado 6 y 9 puntos, son las situaciones en las que no hay una planificación suicida, no hay una tentativa reciente y tienen que ser gestionados y pueden ser gestionados eficientemente desde la atención primaria por parte del equipo. Hace falta que se monitorice, que se haga un seguimiento de este riesgo, porque este riesgo cronificado puede modificarse, incrementarse, y solo por el hecho de no ser modificado, de no poder actuar para reducirlo o eliminarlo, puede suponer un incremento del riesgo y entraríamos en la situación de riesgo alto, cuando aparece la planificación o cuando tenemos una tentativa reciente. Hay que decir claramente que en este caso debemos de contar siempre con el especialista de salud mental, con el psiquiatra, con el psicólogo que viene a nuestro centro y para que el paciente reciba una atención rápida y eficaz. Será el psiquiatra el que determinará si tienen que incluirse o no a este paciente en el protocolo del Código Riesgo Suicidio. Solo daros un dato en relación a cómo una medida organizativa puede mejorar los resultados en cuanto a conducta suicida. Desde hace más de 10 años en Sabadell estamos realizando un seguimiento telefónico, un programa de gestión de casos de todos los casos que han sobrevivido a una tentativa de suicidio y que han sido atendidos en urgencias, más de 400 casos al año. En todos ellos hacemos una visita priorizada antes de una semana o menos de 2 días en el caso de los niños o de las niñas y se hace un seguimiento telefónico durante un año. Comparando nuestros resultados con los casos de Tarrasa, donde no se hace este programa, hemos demostrado que hay una reducción de las conductas suicidas significativa. Este dato y otros datos de otros estudios a nivel internacional que recientemente se han publicado en 2 metaanálisis han dado pie a que en Cataluña se implemente lo que ya conocéis como el Codi Risc Suïcidi Catalunya. Es un programa, un protocolo que obliga a todo el sistema sanitario a detectar y registrar en un registro oficial los casos en los que detectamos un riesgo de suicidio alto, fundamentalmente aquellos que han sobrevivido a una tentativa de suicidio en el hospital. En este momento, cuando se produce la evaluación psiquiátrica, en el momento del alta, cuando se activa el Código Riesgo Suicidio, que básicamente lo que obliga es hacer una visita priorizada en el centro de salud mental antes de 10 días o antes de 72 horas en los centros de infantil en el caso de menores. Y se produce también una llamada telefónica por parte del 061, de las enfermeras especializadas del CAT Salud Respon, para asegurar que ese paciente recibe la atención sanitaria necesaria, tiene la oportunidad de recibir una ayuda continuada y no se discontinúa esa atención que recibió en urgencias. El proceso acaba con una fase de seguimiento que debe durar 12 meses y que en muchos casos se continúa en primaria. Y para acabar, quiero recordaros algunos datos que nos muestra en esta información la Organización Mundial de la Salud. El suicidio se puede prevenir, es cosa de todos. Los suicidios se previenen con intervenciones sanitarias, como las que hemos comentado ahora, formando al personal sanitario, haciendo un seguimiento de los casos, identificando y tratando de forma precoz los problemas que sabemos que se pueden modificar, la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, el uso de sustancias, etc. Y también con medidas que van más allá de las medidas que podemos aplicar desde el ámbito sanitario, como la restricción al acceso de medios letales, la información responsable sobre el suicidio de los medios de comunicación o la introducción de políticas generales sobre el alcohol. Todas estas medidas, de forma sinérgica, pueden contribuir desde un enfoque integrado a conseguir el objetivo del Plan de Acción de Salud Mental de la OMS, que también está reflejado en el Pla de Salud del Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya, de reducir en un 10% los índices de suicidio antes del año 2020.
Con esta imagen del Programa Europeo contra la Depresión que utilizamos en Sabadell, quiero recordaros que la depresión és un problema de salut complex i molt freqüent, que el risc de suïcidi està estretament associat a la depressió, que s'ha d'explorar sempre de forma oberta i clara i de forma específica en el cas que detectem un nivell de risc determinat. I, per últim, dir-vos que en els casos de risc alt hem de comptar sempre amb l'especialista. Serà l'única forma de treballar de forma conjunta per aconseguir modificar el risc i la mortalitat per suïcidi que hem vist que no s'ha modificat en els últims 15 anys. Moltes gràcies.